Muy bien, jóvenes, vamos a comenzar tomando asistencia. Hoy, martes 25 de mayo. Atención, Gabriel Alvarado. Presente. Listo, Gabriel. Cristel. Presente. Listo. Adriana. Presente. Yared. Yared. Faltado Yared Arriaga. Alex. Presente, Saúl. profesor. Listo. Saúl. Saúl. Ha faltado, ¿no? Thaís sí está. Saúl es que ha faltado. Ya. Elkin Díaz sí está. William Erazo. Presente. Listo, William. José Luis sí está también. Presente. Luis García. Listo, José Luis. Luis García. Ha faltado, ¿no? Seguimos con Joel Hidalgo. Presente. Listo, Vanessa. Presente. Listo, Zaidan. Presente. Listo, Ricardo. Presente. Listo, Alanis. Presente. Listo, Nicole Montserrat. Presente. Ok, seguimos con Nehemías Núñez. Presente. Listo, Nehemías. Seguimos con Manuel Orellana. Presente. Doménica Pacheco. ¿Faltó Doménica? Doménica faltó. José Pérez. Presente. Santiago Pérez, listo. Santiago, Profe, diga. yo recién entré porque no encontraba el link, profe. Ya mismo vuelvo a tomar lista porque, y ahí vemos, ya. Y ahí ya le pongo asistencia. Ya, profe. Pero sería atraso, Saúl, porque ya estamos, mire, son 8 minutos. Axel Pilay. Fue que tenía lento en internet, profe. Presente, profe. Ya, ok, Saúl. Axel Pilay. Brittany. Presente. Listo. Elkin, Kijije. Abel Ramírez. Presente. Listo. Valentina Sánchez. Presente. Jordana Touris. Presente. Valentina Vega. Presente. Carlos Vergara. Carlos. Faltado. Romina Villán. Presente. Alison Villasís. Presente. David Yagual. Presente. Y Zuleika Zambrano. Presente. Ya, a ver, ahora sí. Yared Arriaga. ¿Está o no? Ya, Yared quedaría con falta. Ya, Saúl presente. Ok, Saúl. Sí. Presente, profe. Sí, ok. Luis García, ¿está presente o no? Luis García queda con falta. Doménica Pacheco quedaría con falta. Carlos Vergara quedaría con falta. Listo, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar en este maravilloso mundo de Sofía. De hecho, hay un libro que se llama El mundo de Sofía, jóvenes. Se lo recomiendo. Les brinda una visión amplia, general, de lo que es la historia de la filosofía. Se llama El mundo de Sofía. He visto que por ahí en internet se lo puede descargar gratis incluso. Bueno, jóvenes, vamos ahora sí a entrar en el tema número 2 de filosofía de este parcial. Y se trata del surgimiento del pensamiento filosófico, lo que vamos a enlazar con las clases de la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo, a ver, ¿quién me recuerda de lo que estábamos hablando la semana pasada? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? ¿De qué estábamos hablando la semana pasada? Vamos a preguntarle a Romina Villa. A ver, Romina, ¿qué nos dice? ¿Qué se acuerda de la semana pasada? Estábamos viendo que antes que comience el pensamiento filosófico, los seres humanos buscaban la explicación de los fenómenos naturales. ¿Dónde? ¿O en quiénes?
Romina a la 1. Romina a las 2. Y Romina se acaba de perder el premio. A ver, vamos a ver si Jordana Touris le ayuda a Romina. A ver, Jordana, ¿qué decíamos sobre el origen de la filosofía? Antes de que inicie la filosofía como tal, ¿qué pasaba? ¿Qué existía? ¿En qué pensaban los seres humanos? Jordana Touris a la 1. Jordana No me acuerdo, profe. no se acuerda en tan poquito tiempo. A ver, vamos a preguntarle a Valentina Vega. A ver, Valentina, usted va a sacar la cara por primero bachillerato paralelo A. A ver, ¿de qué hablábamos la semana pasada, Valentina? Que la gente se dejaba llevar por los mitos. Eso es todo, jóvenes. Muy bien, Valentina. Decíamos que antiguamente, antes de que nazca la filosofía, la gente inventaba, creaba los mitos para explicar la realidad. Por eso decíamos que si surgía un tornado en el cielo, la gente atribuía que los dioses del cielo están enojados y que por eso viene ese tornado contra ellos. Y a ese dios lo llamaban Zeus, por ejemplo. Sí, entonces antiguamente la gente buscaba explicar los fenómenos de la naturaleza a través de explicaciones mitológicas. Y los mitos eran narraciones que trataban de explicar el porqué de esos fenómenos naturales, el porqué de los fenómenos sociales, de los fenómenos humanos que suceden a las personas. Si una persona se enamoraba de otra, a eso le buscaban una explicación en la mitología y decían, no, es que la diosa Afrodita lo ha tocado y por eso ese hombre está ciegamente enamorado de esa mujer. Entonces todo lo atribuían a una explicación mitológica. Y en las narraciones de los mitos estaban presentes los dioses. ¿Sí? No se olviden de eso. Pero ahora vamos a ver cómo surge el pensamiento filosófico. Muy bien, aquí me dice, también estaba leyendo el chat, lo que me escribió Alison, me parece que escribió en el chat. Sí, Alison Villasís dice, ahora no es fácil creer en cualquier mito, ya que ahora existe la filosofía. Alison, estoy de acuerdo con usted. Ahora existe la filosofía y nos ayuda a defendernos de los mitos. Pero, Alison, le cuento que hasta el día de hoy la mayoría o muchos seres humanos nos dejamos llevar por los mitos. Y hoy en día hay nuevos mitos. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de que hoy en día las grandes empresas de ropa, por ejemplo, ellos crean nuevos mitos, ellos crean nuevas diosas de la belleza? Piensen ustedes en las famosas, estas hermanas Kardashian, por ejemplo. Estas son creaciones para vender productos o para vender al mundo entero un estereotipo de belleza. Entonces, a las mujeres de todo el mundo, o al menos a las mujeres que se dejen influenciar por ese tipo de narración mitológica de los medios de comunicación, tratan de decirle que si quieres ser hermosa, si quieres verte bella, si quieres ser muy atractiva y que muchos hombres te busquen y se enamoren de ti, etcétera, etcétera, pues tú deberías tener un cuerpo como las Kardashian, unos labios como las Kardashian, un cabello como las Kardashian, etcétera. Una personalidad, una forma de vestir y de vivir como las Kardashian. Cosa que es, jóvenes, prácticamente imposible. Es imposible llevar una vida igual a otra persona y mucho más si esa persona es multimillonaria y tiene todo el dinero del mundo para hacerse todas las cirugías plásticas, para comer todas las dietas carísimas que pueda comer, para hacerse todas las cirugías estéticas que pueda hacerse. Es decir, nos proponen modelos imposibles. Alison, esos son los nuevos mitos que la sociedad de hoy ha generado y que mucha gente sigue creyendo en esos mitos, a pesar de que existe la filosofía. Pero con la filosofía, jóvenes, queremos abrir un poquito más los ojos y, como dijo Alison, tratar de no tragarnos por entero esos mitos que la sociedad sigue creando, esas nuevas diosas de la belleza que la sociedad sigue creando, esos nuevos dioses, esos nuevos Adonis de la belleza que la sociedad sigue creando. Porque Hollywood, las películas, el cine, la televisión, las revistas, los periódicos siguen proponiendo esos nuevos dioses de la belleza.
Piensen en el caso de los caballeros, por ejemplo, a este famoso personaje, actor de cine que se llama Zac Efron, y que tratan de colocarlo como el Adonis, como el dios de la belleza, ¿no? Entonces, de alguna manera le quieren decir a todos los caballeros de que si quieren ser atractivos con las mujeres, tienen que parecerse a Zac Efron. ¿Qué les parece eso, jóvenes? José Luis, ¿qué opina usted de los nuevos mitos? ¿Qué opina usted? Porque está mal porque está haciendo una mala influencia entre las personas. Correcto, y ahí le cuento, José Luis, que hay gente que llega incluso a deprimirse. ¿Por qué? Porque dice, no, es que yo no tengo el cuerpo de las Kardashian, es que yo no tengo los ojos de Zac Efron, es que yo no tengo esos cuadritos que tiene Zac Efron cuando salen las películas y no sé qué. Y la gente sigue creyendo en esos mitos y se sigue dejando engañar. Y entonces así, jóvenes, vivimos de narraciones mitológicas incluso el día de hoy, a pesar de que existe la filosofía. Pero por eso, jóvenes, vamos a ponerle mucha más atención a la filosofía para no dejarnos engañar por esos mitos que siguen existiendo el día de hoy. Samir García, ya le hizo un mensaje, ok, ya le coloqué la asistencia, pero sería atraso, Samir. Vamos a seguir, jóvenes. Entonces aquí tenemos el tema para el día de hoy. Vamos a pedir, por favor, que lea Paulina Porter. Lea, por favor, el objetivo y la destreza para hoy. Objetivo: analizar el pensamiento filosófico como resultado de la crítica del pensamiento crítico y la búsqueda de un pensamiento racional. Destreza con criterio de desempeño: comprender el surgimiento del pensamiento filosófico como un esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza y la sociedad a partir de ellas mismas. Muy bien, ahí tenemos el objetivo y la destreza. Muy bien, jóvenes. Entonces, pues de eso va el tema del día de hoy. Vamos a seguir analizando ese pensamiento filosófico, cómo nace el pensamiento filosófico. Entonces, jóvenes, aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Cómo se dio el paso del mito al logos? ¿En qué el momento el hombre logró evolucionar, logró si lo vemos desde el punto de vista de la teoría evolucionista, logró dejar de pensar como un mono y comenzó a pensar de una manera más racional? ¿En qué momento el ser humano desarrolló el pensamiento mítico? Y sobre todo, dando un paso más allá, ¿en qué momento el ser humano abandonó el pensamiento mítico y comenzó a buscar otro tipo de explicaciones racionales de la realidad? Es en ese momento, jóvenes, cuando se da el paso del mito a logos, cuando el ser humano, el hombre, la humanidad, especialmente hablando de la filosofía occidental, los griegos se comienzan a preguntar y dicen, pero ¿cómo? Yo ya no me creo esto de que el dios Poseidón esté enojado y que por eso se vino el tsunami. Yo ya no me creo que Zeus esté enojado en el cielo y que por eso mandó un rayo y mandó un ciclón, un huracán. Entonces los seres humanos poco a poco ya no les convencía esas explicaciones mitológicas de la realidad. Cuando una persona veía los fenómenos de la naturaleza en el pensamiento mítico, les atribuía a los dioses como la causa principal de esos fenómenos. Pero cuando comienza a desarrollarse el pensamiento racional, comienza la filosofía y el ser humano dice, no, tienen que haber otra clase de explicaciones para este problema. Entonces, jóvenes, resulta que el ser humano tiene una potencia, una potencialidad increíble, que ya les voy a decir cómo se llama, esa potencialidad mental que tenemos los seres humanos y que nos ha llevado a pasar del mito a logos. Miren ustedes qué tenemos en la pantalla, jóvenes. Este de aquí es un robot, es un vehículo robotizado que fue enviado por la NASA al planeta Marte. Y este robot se llama, nada más y nada menos, se llama Curiosity. ¿Qué significa Curiosity? En inglés significa curiosidad. Fíjense, jóvenes, el nombre que le pusieron a este robot que envió la NASA a Marte para explorar si antiguamente había vida, alguna forma de vida en el planeta rojo, le pusieron el nombre de Curiosity. ¿Por qué razón, jóvenes?
Pues precisamente porque una de las potencias más fuertes que tenemos los seres humanos se llama curiosidad. Y la tenemos todos los seres humanos. Y eso es lo que nos ha llevado a hacernos preguntas de por qué las cosas. Y está bien, y así debe ser. Y tenemos que cultivar esa sana curiosidad intelectual de querer descubrir más y de querer conocer más y más cosas, porque esa ha sido la única manera y el único impulso que a la humanidad lo ha lanzado a hacer descubrimientos. Miren, jóvenes, la evolución del ser humano, de pasar de ser un neandertal, luego un Homo sapiens, a crear la ciencia y la tecnología suficiente para ser capaces de enviar un robot a Marte y que ese robot desde Marte se encuentra ya actualmente enviando información, datos, fotografías a la Tierra. Lo que nos ha llevado a evolucionar de tal manera, jóvenes, es la curiosidad. Por eso en la filosofía, jóvenes, es importantísimo cultivar, desarrollar. Denle rienda suelta a esa curiosidad, jóvenes. Denle rienda suelta a esa curiosidad. Tenemos que utilizarla no solo para estar buscando las fotos bonitas en Facebook, a lo mejor, sino que esa curiosidad tenemos que orientarla también a hacernos preguntas del porqué de las cosas. ¿Sí? Hacernos preguntas de por qué la sociedad funciona de una manera y no de otra manera. Hacernos preguntas de todo, cuestionarlo todo. Nunca des todo como si ya fuera una verdad terminada al 100%. La verdad está en una continua construcción. Nadie tiene esa verdad absoluta. Se construye la verdad continuamente. Incluso la verdad científica va cambiando paulatinamente porque cada día hay nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos. Entonces, mis estimados jóvenes, la curiosidad es un valor vital y la curiosidad fue ese motor que llevó a la humanidad a dejar el pensamiento mítico en un segundo plano, no a aniquilarlo por completo, porque como les he dicho, hasta el día de hoy se siguen construyendo mitos, se siguen inventando dioses y se siguen creando religiones. Ejemplo, la iglesia maradoniana, cuyo dios se llama Diego Armando Maradona, aquel futbolista argentino. Hasta el día de hoy, jóvenes, sucede eso. Es decir, no han sido aniquilados los mitos para siempre. Siguen creándose nuevos mitos, pero ya como que han pasado a un segundo lugar y ahora se trata de tener en un primer lugar el logos, es decir, la razón, es decir, la filosofía. Entonces, jóvenes, recuerden esta parte, la curiosidad. Vamos a anotar aquí el nombre de este, es el rover Curiosity. Acuérdense del nombre de este robot. Pueden ustedes buscarlo incluso en internet. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Y aquí vamos a colocar el nombre de este robot para que ustedes siempre se acuerden. Entonces, jóvenes, este fue el motor que impulsó a la humanidad a desarrollar el pensamiento mítico. La curiosidad, ni más ni menos. Y esto nos seguirá guiando a la humanidad a seguir evolucionando cada vez más y más y más. Les aseguro que la curiosidad humana no se va a detener nunca. La curiosidad humana seguirá adelante, intentando descubrir nuevas cosas. Por eso, jóvenes, es que el día de hoy ya los grandes científicos, grandes corporaciones, incluso grandes inmobiliarias están haciendo planes para construir una primera ciudad en Marte, para que la humanidad se vuelva una especie interplanetaria o multiplanetaria, es decir, que los seres humanos sean capaces de vivir en ciudades, en colonias que serán construidas en diferentes planetas de nuestro sistema solar. Y miren, ahí va la curiosidad humana, jóvenes, y la curiosidad humana no se detendrá jamás. El ser humano seguirá investigando, averiguando, haciéndose preguntas de cómo, por ejemplo, viajar a otros sistemas solares, cómo viajar a través del tiempo, cómo viajar a través de una estrella a otra. Entonces, jóvenes, la curiosidad es ese motor que ha llevado a pasar del mito a logos. Acuérdense que los mitos antiguos fueron forma de explicar cómo surgieron las cosas. Si antes se preguntaban por qué llueve, por qué hay amor, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y los diferentes dioses respondían a cada una de estas preguntas, pero eso era en el pensamiento mítico. Con el pensamiento racional es el hombre el que comienza a responder esas preguntas.
Por tanto, de alguna manera, el hombre se comienza a convertir en su propio Dios. La razón comienza a convertirse en su propia diosa que lo guía en el camino de los descubrimientos de la ciencia. Y claro, en ese camino cometiendo también muchos errores y equivocaciones, por supuesto. Pero jóvenes, con el paso del mito a logos, inicia la filosofía. Porque antes todo se lo explicaba por esto de aquí, miren, por los dioses del Olimpo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, según la mitología griega, dice que antes de que existan todas las cosas, solo existía caos en el universo. No había nada formado, nada ordenado. El caos era completamente oscuridad, vacío, era la nada. Hasta que aparecieron de ese caos, surge Gea, la diosa Gea, y el dios Uranos. Gea es la tierra y Uranos es el cielo. Entonces dice que se unen estos dos dioses y tuvieron dos hijos. El dios Cronos, que es el tiempo, y la diosa Rea, que es la fertilidad. Y cuando se unen estos dos dioses, Cronos y Rea, dan como origen a una primera generación de dioses. Entre ellos, miren, Hestia, la diosa del hogar, Deméter, el dios de los cultivos, Hera, la diosa de la familia, Zeus, el dios del rayo, Poseidón, dios del mar, el Hades, que era el dios del infierno también, el dios del inframundo, miren. Fíjense, jóvenes, así se creó la mitología. Entonces, cuando habían problemas en la familia, decían que tenían que ofrecerle sacrificios a la diosa Hera para que les ayude a que la familia vaya mejor. Cuando no les iba bien en las cosechas, en los cultivos, en la agricultura, decían que tenían que ofrecerle sacrificios al dios Deméter. Alex, mensaje recibido, listo, no hay problema. Y así, jóvenes, y luego, según la mitología griega, se unió la diosa Hera con el dios Zeus y dieron nacimiento a una segunda generación de dioses que ustedes los ven aquí en la pantalla, como el dios Hefesto, dios del fuego, Ares, dios de la guerra, Dionisio, el dios del vino, Hermes, el dios mensajero, Atenea, la diosa de la sabiduría, Artemisa, diosa de la caza, Apolo, que significaba la belleza, Afrodita, que también significaba el amor, la belleza. Entonces, jóvenes, antes en el pensamiento mitológico, a través de estas figuras creadas por la mente humana, se explicaba la realidad. Pero cuando comienza el pensamiento filosófico, estas explicaciones mitológicas dejan de tener importancia y comienza a dar ese paso del mito a logos. Y es ahí, jóvenes, donde los griegos trataron de responder de forma racional y no religiosa a la pregunta sobre el origen del mundo. ¿De dónde se originó el mundo? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino el ser humano? Y es ahí, jóvenes, donde se da el paso del mito a logos. Diga, Santiago, tiene la palabra. No, profe, levanté la mano sin culpa. Ah, ya, ok, listo. Muy bien, entonces seguimos, jóvenes. Recuerden, vamos a hacer un taller al final, jóvenes, y ahí les va a aparecer, atentos a estas diapositivas. Fueron los griegos los primeros en buscar una explicación racional a los fenómenos de la naturaleza y a los fenómenos humanos de la sociedad. Fueron los griegos. Miren, aquí está, la filosofía nació en Mileto, Jonia, que era una colonia griega, por eso es que se dice que los griegos dieron origen a la filosofía occidental. Sí, recuerden, si yo en el examen les pregunto, ¿la única filosofía que existe es la filosofía occidental? No, no es así. Ya les dije en la clase pasada que nosotros estudiamos la filosofía occidental porque es la que más influencia ha tenido en Europa y en América. Pero que antes de la filosofía griega, claro que ya existían en Asia otras filosofías como la China o la filosofía de la India. Claro que hay otras muchas filosofías, pero nosotros sobre todo aquí estamos estudiando filosofía occidental. Entonces, recuerden, la filosofía nació en Grecia y en aquellos tiempos, hace más de 2700 años, Mileto, Jonia, era una colonia que fue conquistada por los griegos. Y esas colonias, esas islas, llamadas ahora de las islas de las Cíclades, incluso, esas islas actualmente pertenecen a Turquía.
Pero hace más de 2000 años, cuando comenzó la filosofía, esos lugares pertenecían a los griegos. Por eso se dice que la filosofía nació en Grecia. ¿Qué tenía de especial ese lugar para que allí naciera el pensamiento filosófico? Miren, aquí tenemos una hermosa postal de una de estas islas en donde nació la filosofía. Este lugar se llama Santorini. Es una de las islas Cíclades que se encuentran ubicadas en el mar Egeo. El mar Egeo, digamos así, es una parte, en la parte oriental del mar Mediterráneo. Esa parte se la conoce como mar Egeo. Pero bueno, ¿qué tenían de especial esos lugares? Bueno, aquí vamos a ver entonces 3 razones por las cuales la filosofía nació en Grecia. Valentina Sánchez, tenga la bondad, va a leer el cuadro de la izquierda primero, ¿sí? Paso del mito al logos. Podemos decir que existen 3 razones principales que explican por qué la filosofía nació en Grecia. Número 1, la tolerancia religiosa. Número 2, el ambiente multicultural. Número 3, la economía. Correcto. Yo le pregunto algo, Valentina Sánchez. Usted ha mencionado que la tolerancia religiosa es una de las razones que permitió el nacimiento de la filosofía. ¿Qué entiende usted por la palabra tolerancia, por ejemplo? ¿Se le dice? Sí, lo que se le Tienen un respeto sobre las otras opiniones. Correcto, Valentina. Es decir, no se encierran y no te obligan a creer solo lo que la religión te dice, sino que, como dice Valentina, tienen apertura, tienen respeto a otras opiniones, a otras creencias, a otras ideas. Pues bueno, jóvenes, el pueblo griego se caracterizó por tener mucha tolerancia religiosa. De hecho, como ustedes se pudieron dar cuenta, en la antigua Grecia, en la mitología griega, no existía solo un dios. Miren, aquí yo les he colocado este diagrama de los principales dioses griegos, pero existían muchísimos otros más dioses y diosas, incluso otros semidioses y otros seres sobrenaturales. Es decir, por eso los griegos tenían mucha tolerancia religiosa. Para ellos no existía un único dios, sino que cada fenómeno natural tenía su propio Dios. Cada acontecimiento humano estaba dirigido por su propio Dios. Por eso, como leyó Valentina, los griegos tenían tolerancia religiosa. No se encerraban en decir que solo existía un Dios y una única religión y solo había una verdad. No, ellos eran de mente muy abierta, muy abierta. Muy bien, gracias Valentina, muy bien. Vamos a pedirle que nos lea la parte del paso de la tolerancia religiosa a Cristel Alvarado. Lea, por favor, Cristel. Tolerancia religiosa. La religión griega ortodoxa y dogma, no había un grupo representante religioso amenazándote si decía algo que no estuviera de acuerdo con la creencia religiosa. Gracias a la tolerancia religiosa había mucha libertad en pensamiento. La religión griega era muy abierta y desnuda. Correcto, gracias Cristel. Entonces, jóvenes, miren, así era la religión de los griegos. Eran politeístas y por tanto muy abiertos de mente a nuevas ideas. ¿Sí? No así, por ejemplo, jóvenes en otras religiones. Y vamos a decir, por ejemplo, a pesar de que la religión católica es muy abierta en muchas cosas, incluso más que las religiones evangélicas, sin embargo, hay cosas en que la religión católica tiene una posición muy firme y dice, no, de aquí hasta aquí se llega y hasta aquí aceptamos como verdad este fenómeno, esta situación, y más allá nosotros no cedemos ni un paso más. Por ejemplo, jóvenes, les pregunto, ¿en la religión católica existe el matrimonio, por ejemplo, entre homosexuales? ¿Existe o no existe dentro de la religión católica? Santiago, ¿qué dice Santiago? ¿Sí o no? Creo que no, profe. Así es. La religión católica dice, bueno, está bien, hay que respetar si alguien tiene sus tendencias o inclinaciones afectivas, sexuales, homosexuales, bueno, se respeta esa diversidad, pero dentro de la Iglesia Católica no existe al día de hoy
no existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Le voy a preguntar, Valentina Vega, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que algún día la religión católica aceptará en el futuro el matrimonio de personas del mismo sexo? ¿Usted cree que debería aceptar o usted cree que no se debería aceptar? ¿Qué opina usted, Valentina? Yo creo que no. ¿La Iglesia Católica no aceptará esto en el futuro? Porque como Dios ya asignó que el hombre va con la mujer, creo que lo ven como mal. Ya, y exacto. Y sobre todo porque la religión cristiana católica se basa en un libro sagrado. Ese libro sagrado se llama ¿cómo? La Biblia. Y en la Biblia está establecido que Dios creó la pareja hombre y mujer, Adán y Eva. Entonces, por eso quizás sea una situación muy difícil que llegue el día en que la Iglesia Católica acepte el matrimonio de personas del mismo sexo. Sin embargo, jóvenes, en muchísimas leyes de muchísimos países, incluido el Ecuador, las leyes civiles, no me refiero a las leyes religiosas, sino las leyes civiles permiten y autorizan el matrimonio de personas del mismo sexo. Es decir, en ese sentido, las leyes civiles son mucho más abiertas en ese sentido a muchas nuevas ideas. Entonces, ¿por qué yo he mencionado este ejemplo? Para que ustedes se den cuenta que cuando una religión es dogmática, no permite que se susciten ideas nuevas, ¿sí? Pero en cambio, la religión de los griegos era una religión muy abierta. Ellos aceptaban nomás todas las ideas que se vengan, las escuchaban, las debatían, discutían, analizaban, y bueno, eso hizo y eso ayudó a que nazca la filosofía. Miren, jóvenes, por eso es que la filosofía hasta el día de hoy muchas veces tiene grandes encontrones, fricciones con la religión, especialmente si existe, si la religión, cualquiera que ésta sea, es una religión muy dogmática. ¿Sí? Muy bien, pero vemos que la tolerancia religiosa entonces fue una razón por la cual la filosofía nació en Grecia. Vamos a pedirle a Thais Chassi. Thais, lea por favor el ambiente multicultural. Ahí tenemos la segunda razón. En este lugar y tiempo se producen muchos movimientos migratorios. Se vivía en un ambiente donde coexistían diferentes culturas y el conocer a gente con culturas y formas de pensar diferentes les ayudó a ser personas con una mente abierta. Correcto. Los griegos, dice, se acostumbraron a oír muchas ideas y puntos de vista diferentes al suyo. Y jóvenes, en filosofía eso es súper bueno porque uno se enriquece con los puntos de vista de otras personas. En filosofía nunca se cierra solo a pensar de una manera, sino que siempre se está abierto a pensar y abrirse a nuevas ideas, a nuevos cambios. Eso es la filosofía, nos ayuda a tener una mente abierta a más posibilidades, ¿sí? Porque en la filosofía la verdad no la tiene solo una única persona o la verdad no está solo en la religión, sino que la verdad es una realidad mucho más amplia que la humanidad la sigue descubriendo cada día que pasa. Muy bien, Saúl, por favor, lea el punto número 3, la economía. ¿Cómo influyó la economía para el nacimiento de la filosofía? La economía, gracias al comercio, algunos ciudadanos eran suficientemente ricos, pudiendo disponer de tiempo de ocio. Esto le permitió poderse dedicar a pensar. Correcto. Esto quiere decir que en Grecia era lo suficientemente estable económicamente y existían muchas personas que se podían dedicar a estudiar y a pensar sin tener la necesidad de buscar un trabajo. Eso es así, jóvenes. Cuando en un país existe una buena economía, la gente tiene la libertad de gastarse mucho tiempo en dedicarse a pensar, a razonar, en dedicarse a la ciencia, al estudio. Jóvenes, a ver, les pregunto algo. ¿De dónde vienen los grandes avances científicos, los grandes pensamientos filosóficos? ¿De los países ricos o de los países pobres? Mayoritariamente, ¿de dónde vienen esos avances?
De los ricos. Países ricos. Exacto, Saúl, exacto. Valentina creo que también respondió. Muy bien, así es, Saúl. De los países ricos. ¿Y por qué razón? Porque teniendo tanta riqueza, ellos tienen tiempo para dedicarse a pensar, a inventar nuevos productos, nuevos avances científicos y tecnológicos. En cambio, en los países pobres, ¿cuál será la principal preocupación de la gente de los países pobres? ¿Quién me dice? ¿Cuál será la principal preocupación? La pobreza, profe. Así es, Saúl, así es. En los países pobres la gente lo que se preocupa es de tener que comer. Eso es todo, de buscar y tener un trabajito para poder comer, porque si no nos morimos de hambre. Entonces, en los países pobres será muy difícil que la gente se preocupe por la filosofía o por la ciencia, porque la gente se preocupa solamente de tener lo necesario para vivir. Pero no siempre es así, ojo, porque en Latinoamérica, tenemos muchos países pobres y que vivimos en el subdesarrollo, también ha surgido una filosofía, y es una filosofía de rebeldía. Esa filosofía se llama filosofía de la liberación, donde estos filósofos latinoamericanos mencionan que, bueno, ya es tiempo de que Latinoamérica se libere de tanta opresión y de tanta esclavitud que seguimos viviendo. Bueno, jóvenes, nos volvemos a conectar inmediatamente. Vamos a hacer un taller que vale 10 puntos, entonces, por favor, reconectarse para hacer el taller, ¿sí? Nos volvemos a conectar inmediatamente. ¿Listo? Vámonos.